Ya es tarde en la noche y la multitud en la playa va disminuyendo poco a poco. Me acerco al bar al aire libre de la playa para seguir bebiendo. Después de bailar durante más de una hora, Jay por fin paró y se bebió de un trago su cerveza fría mientras yo sorbía mi vino, mirando a mi alrededor en busca de mi compañero de habitación. Uea fue por una botella de vino, pero han pasado 10 minutos desde entonces y aún no ha vuelto. Además, parecía un poco ebrio. No se habrá desmayado en algún sitio, ¿no? Voy a buscar a Uea. Tras avisar a Jade y Mai, me levanto y me dirijo hacia el bar. Encuentro a la persona que estoy buscando de pie frente a mí, sonriéndole a un extranjero alto, que parece mirarlo con malas intenciones. Una oleada de ira estalla en mi pecho. El ambiente relajado en el que me encontraba se vuelve serio. Uea. Me apresuro en acercarme y llamar su atención. Uea se da la vuelta y me mira. Tiene los ojos desenfocados y vidriosos. Claramente está borracho. Estás borracho. Te llevaré de regreso a tu habitación. Todavía es temprano. Uea gimotea suavemente con el ceño fruncido, pareciendo disgustado con lo que acabo de decir. Lo agarro del brazo y tiro de él para alejarlo de la barra, arrastrándola hasta nuestra mesa. Nosotros volveremos primero, les digo a Jade y Mai. Jade, deja la pata de cangrejo que está comiendo para advertirme que no intimide a Uea. Le saco la lengua mientras estrecho mi agarre alrededor de Uea antes de apresurarme a volver a nuestra habitación. Demasiado temprano, ¿por qué? Murmura Uea, con la voz entrecortada con un tono triste, mientras lo llevo a nuestra habitación. ¿A quién le estaba sonriendo? Pregunto en lugar de responder. Uea levanta la cabeza y me mira con sus ojos brumosos. No lo sé, sacude la cabeza. Él me sonrió, así que yo le sonreí a él. Tú también le sonríes a los demás. Suspiro con frustración. Es normal que yo haga eso, pero ese comportamiento es inusual en él. Rayos, él puede sonreír a la gente que ni siquiera conoce, pero cuando se trata de mí, lo único que recibo son miradas asesinas. Kin, ¿por qué frunces el ceño? Uea tropieza y me rodea el cuello con los brazos antes de ofrecerme la sonrisa más agradable y dulce que jamás le he visto. Vamos, sonríe. No hay nada por lo que sonreír, le digo. Automáticamente rodeo su cintura con mis brazos por costumbre. Aún sintiéndome irritado, Uea se pone de puntillas e inclina la cara más cerca. ¿Por qué no? ¿No te estabas divirtiendo hoy? Su cálido aliento me roza el lóbulo de la oreja, y sus suaves labios rozan la comisura de mis labios. Presiona su cuerpo más cerca del mío, y siento que la parte inferior de mi cuerpo empieza a reaccionar. Sujeto su cintura con más fuerza y le pregunto con los dientes, ¿por qué siempre pones a prueba mi paciencia? ¿Paciencia? Uea ladea la cabeza y sus dedos recorren el cuello de mi camisa. Lo que dice a continuación casi me hace perder la cordura. Si quieres hacerlo, hazlo. Nadie te lo está impidiendo. Rayos, me estás provocando. Con los dientes apretados, uso todas mis fuerzas para contenerme y no empujar a este pequeño seductor sobre la cama. Mi parte racional me dice que no siga, aunque ya me haya acostado con Uea muchas veces. Ahora mismo está demasiado borracho y no quiero aprovecharme de ello. ¿Te aburriste de mí? ¿Ya no quieres dormir conmigo? Continúa con voz suave, al no obtener respuesta por mi parte. Probablemente le estoy dando demasiadas vueltas a las cosas, pero escuché un atisbo de queja en su tono. Sí quiero, pero quiero que estés sobrio cuando lo hagamos, respondo. Uea frunce ligeramente el ceño y me acaricia el cuello con la nariz antes de murmurar. No veo qué tiene de malo. Lo hicimos una vez antes de empezar a dormir juntos. Sus palabras me silencian. Los recuerdos de la fiesta de bienvenida de Mai se agolpan en mi mente. Él estaba borracho aquella noche y yo también. Fui incapaz de controlarme. Todavía me siento culpable por ello. Aunque estoy interesado en Uea, nunca pensé en insinuarme. Si pudiera retroceder en el tiempo, dejaría que Jay lo llevara a casa y así nada pasaría entre nosotros. Lo siento. Me disculpo con la persona que tengo entre mis brazos. Uea balbucea, murmurando algo para sí mismo. No entiendo lo que dice, así que lo acompaño hasta su cama.
Tú, Uea, duerme. Lo acuesto e intento desenredar sus brazos de alrededor de mi cuello, pero Uea me abraza más fuerte, mirándome con ojos borrosos como si estuviera suplicando. No puedo evitar inclinarme, darle un beso en los labios y acariciarle las mejillas sonrojadas. Después me alejo y lo cubro con la manta. Oye, Kin, duerme, mañana tenemos que levantarnos temprano, le susurro suavemente al oído. Me mira débilmente antes de cerrar los ojos, quedándose dormido por el cansancio. El dolor en la parte inferior de mi cuerpo es tan insoportable que tengo que ir al baño para aliviarme. Es extraño que alguien como yo pueda permanecer fiel a alguien durante mucho tiempo. No me gusta comprometerme porque me encanta ser libre. No quiero estar atado a nadie y ser retenido por él. Es agradable no tener que preocuparme por los sentimientos de los demás. Pero ahora mismo empiezo a sentirme un poco inseguro de sentirme así. No hay duda de que me encanta dormir con Uea. Nuestros cuerpos encajan a la perfección y me encanta cada vez que tengo la oportunidad de abrazarlo. Me encanta mirar su cara sonrojada cuando está durmiendo conmigo, porque es el único momento en que no me mira con sus ojos fríos. Comparado con los compañeros de cama que he tenido en el pasado, Uea me importa más que cualquiera de ellos. Para mí, Uea no es solo un compañero de cama, sino también mi amigo. Además, estoy interesado en él, aunque no estoy seguro de si me plantearía tener una relación diferente con él. Tengo un fuerte carácter posesivo y puedo ser bastante competitivo. Alguien tan frío como Uea puede provocarme fácilmente. A veces me pregunto si llegáramos a ser pareja, ¿acabaría aburriéndome de él? No me he enamorado de él, ¿verdad? El reloj de la pared indica que son casi las 11:30 de la noche. Apago la luz de la habitación y enciendo la lámpara de la mesita de noche que hay entre las dos camas. Uea le tiene miedo a la oscuridad y me preocupa que se asuste si se despierta para ir al baño con la oscuridad rodeándolo. Me acuesto en la cama apartando esos pensamientos y dejo que el sueño me consuma. El sonido de la alarma me despierta. Las cortinas de la habitación han sido corridas permitiendo que la luz del sol llene la habitación. Me incorporo, estirando y sacudiéndome con somnolencia, cuando Uea sale del baño y ha cambiado de ropa. ¿Qué hora es? Las 8, dice tranquilamente, sentándose en su cama y guardando su ropa en la maleta. Me acerco y me siento a su lado, con los ojos fijos en la parte posterior de su blanco y cuello liso. No puedo evitar darle un beso allí. Date prisa y ve a ducharte. Uea me empuja el brazo, seduciéndome temprano por la mañana. ¿Has olvidado lo mucho que te burlaste de mí anoche? Le pregunto. Sus ojos se encuentran con los míos, y el rubor rojo de sus orejas delata sus pensamientos. Recuerda claramente lo que ha hecho anoche. Lo abrazo por detrás y me acerco más a su oreja, sintiendo cómo se estremece en mi abrazo. Anoche me comporté como un caballero. ¿No me vas a dar una recompensa? ¿Qué recompensa quieres? Algo como que me dejes dormir en tu departamento esta noche, susurro, solo para ser apartado rápidamente. Tú eres el único que decidió no hacer nada anoche y ahora te quejas. Mañana tenemos que trabajar. Quiero descansar. ¡Qué mezquino! Dirijo una mirada afligida al hombre de rostro frío. Uea me mira con un pequeño atisbo de diversión en los ojos, pero su tono sigue siendo plano como de costumbre. Voy a desayunar. Ve a ducharte y luego alcánzanos, dice antes de levantarse y dejarme solo sentado en la cama. ¿No vio lo bien que me porté? ¡Qué demonios! Oh, por fin estás aquí. Llegas tarde, Kin. Fay me saluda. Miro a mi alrededor mientras me acerco al buffet con mi plato. Muchos de nuestros colegas llegaron temprano en la mañana y parece que yo soy el último en llegar. Sí, el protagonista suele ser el último en aparecer. Sonrío y coloco mi plato al lado de Fay. Jade actúa como si estuviera a punto de vomitar, mientras que Fay se limita a sonreírme. Uea pone los ojos en blanco antes de volver tranquilamente a su desayuno. Anoche regresaste temprano a tu habitación y aún así llegaste tarde. No estuviste intimidando a Uea anoche, ¿verdad?
Me interroga Fai. Claro que no, ¿qué clase de persona crees que soy, Fai? Refunfuño, mientras le doy un mordisco a mi pan. ¿Por qué me molesta como Jade? ¿Es porque han estado pasando tiempo juntos que se le han pegado los hábitos de Jade? Siempre eres malo con Ua. Estoy preocupado por ti, King. Uea tiene muchos admiradores. Solo temo que todos los hombres de la compañía vengan y te pisoteen hasta matarte, bromea Fai. Yo solo sonrío y como mi huevo frito perfectamente frito. Tal como dice, Uea tiene muchos admiradores. Lástima, solo yo tengo la oportunidad de tenerlo entre mis brazos. Me pregunto qué tipo de expresiones tendría si se enteraran de lo nuestro. Después de desayunar, todos vuelven a sus habitaciones para hacer las maletas y prepararse para irnos. Sigo a Jade y devuelvo la llave al personal del mostrador. Creo que Mai debió ser muy gentil con mi amigo anoche. De lo contrario, la postura de Jade al caminar habría sido diferente. Chicos, el jefe nos llama a la playa para una foto de grupo, grita Gan, agitando las manos en el aire. Nos abrimos paso y nos colocamos en posición. Coloco la cámara en un trípode y activo el temporizador, antes de volver corriendo a colocarme junto a Ua. Los ojos de Ua están fijos en la cámara, con una rara sonrisa dibujada en el rostro. Al verlo sonreír, no puedo evitar sonreír con él. Siempre he estado inseguro de lo que siento por Uea, pero después de lo de anoche, sé con certeza que no me gusta que Uea le sonría a otros hombres. No me gusta perderlo de vista y que no sienta nada por mí. También me di cuenta de que esta forma de pensar pone en peligro nuestra relación de amigos con beneficios. En este tipo de relación, que nazcan sentimientos está completamente prohibido. Uea estuvo dispuesto a dormir conmigo porque creyó que no habría sentimientos románticos entre nosotros. Sin embargo, ahora estoy dispuesto a cruzar esa línea. No sé qué pasará en el futuro. Si tengo suerte, Uea aceptará mis sentimientos y nuestra relación subirá de nivel. Pero si no, me temo que ni siquiera podremos seguir siendo amigos. ¿Vale la pena? ¿Debería intentarlo? Digan chis, grita Gan. Aprovecho para rodear el hombro de Uea con el brazo y sonrío alegremente a la cámara. De repente, recuerdo algo que dijo Gan el día que elegimos a nuestros compañeros de habitación. Vengan a Consamet, serán felices por siempre. Pues parece que es exactamente como dijo.